para contarte. Vamos a comenzar esta mañana contactándonos con nuestro compañero César García, quien se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín y nos contará sobre la enfermedad obstructiva crónica EPOC. Hay cifras que son muy preocupantes. Imagínense que 8 de cada 10 personas sufre esta enfermedad, pero no está diagnosticada. César, buenos días. Cuéntanos cómo debemos prevenir esta enfermedad y cómo sería la manera de diagnosticarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Miércoles de salud, importante información para ustedes. Vamos a hablar, como tú lo decías, de la enfermedad obstructiva crónica pulmonar EPOC, por sus iniciales. Una enfermedad que en años pasados era poco diagnosticada, se confundía con una bronquitis o con un efisema, y que esto impedía que se dé un tratamiento adecuado a los pacientes. Las causas fundamentales, la principal, el tabaquismo y la exposición a otros gases contaminantes. Esto evita que el flujo del aire fluya normalmente hacia los pulmones, produciendo varios síntomas en los pacientes que vamos a platicar de inmediato. Elizabeth Cajamarca, neumóloga del Hospital Carlos Andrade Marín, ha tenido la gentileza en esta mañana de explicarnos al respecto de esta difícil enfermedad que puede condicionar la calidad de vida de un ser humano, incluso poner en riesgo si es que se complica con otras enfermedades como el mismo cáncer de pulmón. Muy buenos días, doctora. Coméntenos el origen del EPOC. ¿Por qué se produce esta enfermedad que puede ser prevenida? Buenos días, gracias por venir a esta institución. El EPOC es una enfermedad pulmonar crónica, irreversible, progresiva, crónica, deteriorante, que la causa más común es el tabaco y a la fecha no se debe descartar otros agentes contaminantes como es el medio ambiente y el humo de la leña y el carbón. Ok. ¿Qué es lo que produce esta enfermedad en el cuerpo humano para que la gente vaya identificando por qué debe preocuparse y acudir a una cita médica para ser diagnosticado? A la fecha tenemos ya la subespecialidad de la neumología dentro de las áreas clínicas, la cual estudia y diagnostica a tiempo los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el signo más común siempre es la tos productiva crónica, no menor a 2 años. La falta de aire, la pérdida de peso y el cansancio y el deterioro de su función en lo que es laboral e intelectual. Bien, estamos observando en este momento algunas de las máquinas que sirven para poder diagnosticar esto. Es muy importante saber que en el sistema del IES se cuenta con estos equipos. ¿Qué es lo que hacen? Los medios diagnósticos están presentes en esta institución. Tenemos el área radiológica, tenemos las espirometrías, que son el estudio base, y tenemos un estudio más complementario que es la pletismografía, que es uno de los únicos equipos ahorita en la ciudad de Quito y creo que en el Ecuador. Esto está presente en el Hospital Carlos Andrade Marín en medio de la consulta externa. Nos ayuda a diagnosticar tanto el EPOC como sus enfermedades concomitantes, porque a veces el EPOC no viene solo, viene EPOC más asma, EPOC más fibrosis pulmonar, y en este caso este equipo de la pletismografía nos ayuda para el diagnóstico adecuado y oportuno. Bien, estaba viendo entre los síntomas y los signos que se pueden presentar una dificultad para respirar, sobre todo durante la actividad física, un silbido al respirar, presión en el pecho, también una tos crónica, un color azul en los labios, infecciones respiratorias, falta de energía. Esto debe ser sujeto de la preocupación del paciente. ¿A qué edad aproximadamente se puede registrar el EPOC? En los estudios actuales se ha encontrado que la sintomatología se presenta a partir de los 40 años y va incrementando de acuerdo a cómo progresa la edad. El envejecimiento celular de las personas va de la mano del deterioro de la función pulmonar y eso hace que el paciente cronifique y presente todos los signos que usted lo dice. Muy bien, doctora. Estábamos hablando de un tema bastante interesante, cada vez principalmente en las ciudades grandes. Se registran niveles de contaminación que pueden producir esta enfermedad. De acuerdo a los estudios y de la experiencia que ustedes han tenido durante estos años, ¿cuán frecuente es la causa de esta enfermedad?
Bueno, a la fecha es una de las causas más comunes de mortalidad de este tipo de pacientes. Es la cuarta causa a nivel mundial y para el 2030 se considera que va a ser la tercera causa. Los diagnósticos cada vez son más progresivos. Precisamos con la especialidad y con los exámenes de diagnóstico más si no se trata oportunamente y con los medicamentos adecuados, el paciente deteriora y fallece. Ok, estamos viendo la rehabilitación que se realiza acá. Necesariamente el paciente que ha sido diagnosticado con EPOC tiene que vivir atado a una máquina de oxígeno artificial. Lastimosamente el deterioro de la función pulmonar, como es progresiva, los pacientes también necesitan oxígeno suplementario, especialmente en ciudades altas como Quito, con una altura de 2.830 metros sobre el nivel del mar, lo que nos permite a nosotros como institución dotarles de oxígeno a los pacientes, que es una de las pocas instituciones que así lo hace. Más o menos tenemos un programa ya de unos 800 pacientes del Carlos Andrade Marín en uso de oxígeno domiciliario y obviamente es progresivo de acuerdo al deterioro de la función pulmonar. Otra cosa que es súper importante es que este hospital como institución también es una de las pocas que tiene el área de rehabilitación pulmonar, los cuales acoplan al paciente y tratan de incorporar nuevamente a su vida activa para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Voy a terminar con la parte de la prevención, doctora. Quisiera conversar con Washington, es un paciente que tiene EPOC. Coméntenos de Washington, ¿cuál fue la causa que le produjo esta enfermedad? ¿Usted la identificó? No, lamentablemente he sido un fumador empedernido, ese es el causal. He fumado muchos años, casi desde el colegio, la universidad. Entonces hoy estoy sufriendo las consecuencias de eso. ¿Recomendaría a quienes tienen esta adicción que la dejen de inmediato? Con todo mi corazón, con toda mi alma, porque yo estoy sufriendo las cosas. Se dice vulgarmente pagando, no se paga, se sufre las consecuencias. ¿Cómo sufre usted en estos sentidos? El tener una enfermedad de esta categoría, el ser humano, el espíritu se doblega, yo soy un tipo sentimental, ¿no? Entonces se viene a causar un poco de... Pero el bienestar que he llegado a conocer este centro, que lo tenía un poco de recelo, pero he recibido solo aprecio, cariño, lo que ya no existe en la humanidad. Yo era reacio en creer que ya no hay solidaridad. Aquí tengo solidaridad. Son profesionales 100%, le están monitoreando el diario si hago el ejercicio bien, si lo hago mal. Eso a mí me sirvió para incentivarme el tratamiento, para seguir adelante. No me he renegado ni me reniego, los pido disculpas porque uno va perdiendo las condiciones, el oído, la vista. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 72, 79. 70. Le deseamos éxitos en su rehabilitación, en su recuperación. Ahí está un ejemplo vivencial con Washington de lo que puede producirse si usted sigue con el tabaquismo. Doctora, por favor, quisiera culminar con prevención. Hay que tomar en cuenta también la seguridad industrial. Muchas personas se exponen a gases contaminantes. En los trabajos hay que considerar la protección adecuada. El tema del tabaquismo definitivamente eliminarlo. Obvio, y yo creo que después de tener diagnóstico, el 90% del tratamiento es dejar de fumar, en el caso del tabaquismo, y en el contacto con los agentes contaminantes, pues es súper importante. Se han creado normas y leyes de protección en las grandes empresas. Ellos hacen prevención haciendo estudios funcionales pulmonares y cuando ya detectan algo inmediatamente se nos refiere a las instituciones de inicio de segundo nivel y posteriormente van a tercer nivel cuando ya la patología como tal tiene diagnóstico y nosotros ayudamos para todo lo que es mejorar su función en este tipo de enfermedad. Muy bien, doctora, gracias por la información. Hemos platicado a profundidad de lo que es la EPOC, esta enfermedad crónica obstructiva pulmonar que está afectando cada vez a más seres humanos a nivel de todo el planeta. Nos decía la doctora, se aproxima ya la tercera causa de muerte y la principal causa, el tabaquismo. Debemos ser enfáticos en eso.
invitarles a aquellos que tienen esa adicción a tratarse, a evitar continuar consumiendo tabacos, que a la final de cuentas va a representar que usted viva atado a una máquina, como hemos visto en muchos casos con pacientes que incluso están pues sufriendo cuadros de depresión producto de no poder realizar sus actividades con total normalidad. Un tema bastante serio que debe ser considerado en el entorno familiar y en aquellos pacientes que están expuestos principalmente a los factores de riesgo que producen la EPOC. Con esta información nos despedimos en este miércoles de salud. Continúen en la sintonía.